No sé si estoy. ¿Estoy o no estoy? Ay, esperad un segundo. Que me conecto los auriculares. Vale, ya estoy aquí. Bueno, pues nada, bienvenidos a este directo de hoy, 24 de junio, son las 7 de la tarde, menos un minuto, y estás en As de Copies. Y si tienes un negocio, eres emprendedor y te interesa aprender cómo escalar tu negocio, mejorar tus conocimientos de ventas, de marketing, de escritura persuasiva y de todos aquellos temas que puedas implementar en tu negocio para crecer, para prosperar, para facturar más, aquí tienes buenas lecciones de profesionales que traemos muy top. Un viernes sí y uno no, a las 7 de la tarde a partir de ahora. Y el directo de hoy, Chan Chan, va dirigido a todos aquellos que se dedican a la formación o que en algún momento se han planteado compartir sus conocimientos a través de, bueno, pues esto, workshops, talleres, formaciones. Vamos a hablar de cómo diseñar estas formaciones, talleres, workshops, lo que queráis, en cualquier formato, sea online, offline y listos para cualquier canal, por escrito, audio, vídeo y lo que sea. Así que, bueno, de hecho nos lo va a contar nuestra invitada de hoy, a la que presento ahora mismo. Ella es Anina Anyway, una copywriter. Bueno, ella es escritora, narradora de bellísimas historias, una copywriter excepcional, trabaja también con muy buenos copywriters. Y a los que aquí también, bueno, que nos gusta mucho. Y bueno, además es filósofa, es aventurera y, por supuesto, además también es profesora. Divulga conocimiento y por eso que la tenemos aquí. Entonces voy a darle paso tanto a ella como hola, como a Cristian. Y bueno, empezamos, aunque creo que debería haberla presentado cuando estuviera ella aquí delante, ¿no? Pero bueno, a ver qué tal. Aquí están. A ver. Y ahora es cuando viene esto de, hola, ¿funciona? ¿No funciona? Así. Hola, Nina. ¿Qué tal, chicos? Hola. Bienvenida. Ay, qué bien, entráis los dos. ¿Ves? Esto es lo que no me gusta, que me quedo así pequeñita aquí y entonces me tengo que reacomodar. Ya, y Vale. hasta tú te achatas más, es verdad. Ya. Por eso siempre le digo, tú entra, yo me quedo a los lados. Aparte, como que se me ve aquí arriba no me mola. El, el- la tarima para los que tienen más ego. Para que llevan bien el tener ego. Bienvenida, Nina, ¿cómo estás? Muchas gracias, por aceptar nuestra invitación. Estamos Nada, encantados. gracias a vosotros. Tenía muchas ganas, la verdad, llevo todo el día dándole vueltas y pensando en qué decir, en qué no decir. Llevo todo el Eso día es. con el taller en la cabeza, o sea, encantadísima. Qué guay, qué guay. Qué bueno. A Pues nosotros nos alegra muchísimo que hayas podido venir al programa y nada, encantados de tenerte. ay, ¿qué te pasa? Que estás Igualmente. muy serio. ¿Estás muy No, serio no, hoy? estoy bien, estoy bien. Ah, ahí te quiero, ¿eh? Ahí te quiero ver. A Nina, pues le decía a nuestros seguidores, ¿no? Bueno, hablando es cierto, ¿no? Que casi todos los que tenemos así o emprendemos, en algún momento nos apetece como compartir lo que sabemos o pensamos que ahí a lo mejor puede haber una línea de negocio, ¿no? Pero no sé si esto se hace así tal cual, yo sé todo esto y venga, lo escupo todo aquí, no me planteo cómo elaborarlo, cómo construirlo, cómo diseñarlo. Y tú que eres desde tu vertiente de divulgadora de conocimiento como profesora, tienes mucha práctica en ello, quizás nos puedes ilustrar. ¿Cómo lo Claro, haríamos? realmente es normal que cuando uno sabe cosas, o sea, la transmisión del conocimiento también la tenemos integrada en nosotros, ¿no? Mm, De generación en generación, de un miembro de la tribu a otro, de padres a hijos, es algo que es un germen que tenemos ahí. Entonces, por una parte es algo que nos sale de manera natural y es un deseo que tenemos de manera natural y luego, claro, pues es algo que cuanto más lo haces, más fácil te sale, obviamente. Yo, por ejemplo, pues eso sí que estuve mucho tiempo trabajando con niños y entonces, por ejemplo, eso fue una gran escuela. ¿Por qué? Porque los niños no guardan las apariencias. Un niño se aburre y te lo dice y no participa, te lo hace saber y te obliga a esforzarte más, te obliga a captar su atención, te obliga a saber cómo hay que contar las cosas para que realmente se absorban, ¿no? Y entren. Entonces, bueno, obviamente, bueno, puede ser que tengas un don
y que tú te pongas simplemente a contar lo que sabes y que te salga de una manera alucinante a la primera. Pero normalmente y obviamente, cuantos más truquitos tengas, y eso es un poco lo que yo querría traer hoy aquí, ¿no? Cosas claras, un par de pinceladas de trucos claros que te van a ayudar a, sea lo que quieras transmitir, que ese mensaje entre mejor y que entre con más fuerza y que además la gente se quede con algo, porque a veces nos pasa que vas a una charla o vas a un curso, vas a algo que te interesa mucho y cuando sales tienes la cabeza como un bombo y te das cuenta de que no te llevas nada. Y luego miras los apuntes que cogiste allí y dices, pues esto no sé por qué lo apunté, o sea, no sé qué significa. Cosas sueltas. Claro. Esto, y supongo que eso tiene que ver mucho con el diseño, ¿no? Como esa persona que sí que puede ser, puede tener muy claros los conocimientos y saber mucho del tema, pero igual en la transmisión, ¿no? En la comunicación se deja algunas cosillas. Claro, y sobre todo nos pasa también que muchas veces queremos contar todo lo que sabemos. Queremos decirlo todo, queremos enseñarlo todo, queremos... Y ya no es una cuestión ni siquiera de ego, de demostrar que es que sabemos mucho y queremos que la gente se dé cuenta de cuánto sepamos, sino que es una especie de ansiedad, ¿no? Tú vas conectando una cosa con otra, con otra, con otra, y entonces de repente llega un momento en el que dejas de tener claro a la persona a la que tienes delante, te metes en tu propio bucle mental, en todo lo que tú sabes, empiezas a abrumar a esa gente que tienes delante y entonces, claro, en esto de la formación, como en muchos otros aspectos, es mejor seleccionar muy bien, ese menos es más, ¿no? Es mejor seleccionar muy bien qué queremos enseñar y ceñirnos, aunque nos cueste, a 2, 3 cosas muy claras, aunque sea una, pero que sea muy clara y que tú sepas muy claramente cuando la gente salga de aquí, hoy yo quiero que sepan hacer esto que antes no sabían hacer. Y eso te va a ayudar a ti también a tirarte un poco de tu propia rienda de ir enganchando una cosa con otra, una cosa con otra, una cosa con otra, y que al final la gente la pierdes, es que la pierdes. Entonces, importante saber, o sea, además es que es muy bonito, ¿no? ¿Qué es lo que, espera, que lo quiero apuntar? ¿Qué es lo que, Sí. o sea, qué quiero que se lleven de allá, ¿no? O sea, de mi curso, de mi Claro, taller, de mi... la pregunta, sobre todo, teniendo en cuenta que siempre será un taller práctico o una masterclass práctica o no sé, algo que tú estás ofreciendo en el que quieres que la gente aprenda a hacer algo, la pregunta todavía más específica y mejor que yo recomiendo que la gente se haga es ¿qué quiero que sepan hacer una vez que salgan de aquí? Ya no saber, porque bueno, saber es como más amplio, más general, sino que quiero que sepan hacer. Bueno, es importante, sí, perdón. No, tener eso claro y diseñar el taller para llegar a esa pregunta al final, ¿no? O sea, para completar ese círculo y para que hayan aprendido a hacer esa cosa, esa única cosa al final. Es interesante porque además sabiendo eso, o sea, perfilando eso muy bien, también me lo puedo llevar, puedo preparar esa formación queriendo que sepan hacer algo que los vaya a llevar a algo más que yo también les puedo ofrecer, sea un producto, un servicio u otra formación, ¿no? Claro, y es que además, si tú consigues que salgan de tu formación, sea en el formato que sea, o que terminen de escucharse tu clase en audio, o que terminen de verse el vídeo que tú tienes en YouTube, y han aprendido, pero han aprendido de verdad a hacer una cosa, y además se han entretenido, se van a quedar con esas ganas de más, se van a quedar con esa sensación de esto funciona. O sea, he aprendido a hacer algo que antes no sabía hacer o he aprendido a hacer mejor algo que ya hacía, pero mira, ahora lo puedo hacer mejor todavía. Y entonces esa sensación de completud, de nivel completado, te hace tener ganas de ir al siguiente nivel. En plan, vale, ahora quiero pasar a nivel 2, quiero aprender lo siguiente. Sin embargo, vamos a lo que íbamos antes. Si les quieres dar tanto, 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 que se lo des todo de a una, lo que va a pasar es que se les quiten las ganas de ver más, porque dicen, mira, ya una y no más, ya está, no me cabe más en la cabeza. Claro, Y que ahí está. Claro, y además, pues eso, ¿no? Como vas como midiendo. De hecho, eso es lo interesante, no darlo todo ahora para que tú puedas, ¿no? Como en fascículos, y aparte es que es así como se aprende, ¿no? De a poco, ¿no? Hay que integrar el conocimiento para... Efectivamente, es así como lo hacemos y bueno, pues eso, cuando tú vas a
a estructurar ese taller, eso, lo primerísimo es que tengas muy, muy clara esa pregunta, que te la respondas con todo lujo de detalles. Cuanto más específico te lo respondas es mejor, porque vas a poder ir mucho, mucho, mucho más al detalle y que, pues eso, que la gente tenga al terminar esa sensación mucho más plena de este tiempo que he invertido aquí realmente me ha servido para algo. Yo ahora sé hacer algo que antes no sabía hacer. Y ese es el punto mental en el que queremos que terminen los alumnos, los pobres alumnos que tengamos o los afortunados alumnos que tengamos, dependiendo de cómo lo hagamos. Y entonces es preparar también la formación en base a quién la quieres dirigir. Eso es otra de las cosas, ¿no? Yo sé mucho de tal y venga, lo dejo aquí, lo lanzo aquí y a quien le sirva, pues bien, y sin ningún interés, sin ninguna segmentación, sin ningún, ¿no? Es algo que también habría que hacer. Claro Estudiar que un poco. es que eso también nos pasa mucho, ¿no? Es en plan, bueno, yo sé esto, pues cuento esto. Pero en ese momento no tenemos a nadie en la cabeza. Pero luego realmente no es así. Cuando tú llegas a un aula, cuando llegas a un seminario o cuando te pones delante de una cámara para dar una masterclass para 10 personas o para 100, pero bueno, esto funciona mejor para grupos reducidos, es que sepas quién tienes delante, quiénes son esas personas, ¿no? Un poco de dónde vienen. Fue una de las primeras cosas que os pregunté, en plan, ¿a quién has de copies? ¿Quién os ve? ¿Qué tipo de público tenéis? Porque era esencial para prepararlo. Y ya no solo eso, sino en la medida que puedas preguntarte qué saben, cuántos saben, en qué nivel están, porque obviamente pues no es lo mismo. Si yo voy a dar una clase de copy, pues eso, yo hace un tiempo fui a dar un taller de copy para unas personas que estaban creando un negocio digital por primera vez y era como un curso en el que a ellos les enseñaban un poquito de cada disciplina. O sea, un cacao tenían que tener los pobres importante. Pero bueno, el caso es que yo sabía que aquella gente no sabía nada de copy. Yo tenía que empezar desde cero ahí, por ejemplo. Pero aquí, por ejemplo, sé que no empezamos desde cero. Sé que aquí ha venido mucha gente que ha hablado de muchas cosas relacionadas con el copy y que entonces la gente que está aquí, ya sea porque ya tiene una cierta experiencia o está formándose y entonces ya sabe de qué va el rollo, no tenemos que empezar desde el principio. Por eso es muy importante, y fíjate esto, cuando tienes a la gente delante, cuando el taller es incluso presencial, hasta les puedes preguntar. Si a ti no te han dejado claro en ningún momento hasta qué punto ellos saben, para ver dónde pones el listón de partida, también, bueno, los tienes ahí delante. Les puedes preguntar y que ellos te digan, y saber también no solo qué quieres tú enseñarles a ellos, que esa pregunta está bien si la hacemos desde el punto de vista de la empatía o del interés mutuo, sino qué quieren ellos aprender, qué desean ellos, por qué están ellos ahí, por qué han ido a ese taller, ¿sabes? Porque si solo me pregunto qué les quiero enseñar yo, pero no estoy teniendo en cuenta ellos, qué quieren aprender. Entonces, también vamos a empezar con una gran desventaja. No puedes obligarle a alguien que aprenda algo que no quiere aprender. Es que no puedes. Bueno, puede no estar preparado en ese momento, claro. También, pero bueno, eso dicen que cuando el alumno está preparado encuentra al maestro, pero desde luego, 2 años, 3 años después, cuando quizás esté preparado, no se va a acordar de nada de lo que tú dijiste. En plan, y creo que de esto un día oí hablar a una chavala, pero ni idea de lo que decía, ni de qué más está movida, ni nada. Entonces, bueno, por eso es muy, muy importante. Esto es así en el copy. Conoce a tu cliente. Pues si vas a dar un taller, tienes que conocer al alumno, tienes que conocer al que está ahí enfrente. A ver, si resulta que vas a dar una masterclass online, en directo, para una comunidad de 100.000 personas, mira, eso no va a ser posible, ¿no? Entonces, bueno, te tienes que hacer un perfil lo más ajustado posible en función de las posibilidades que tengas. Pero esto es muy, muy importante, claro. O sea, que sepas a quién estás enseñando. O sea, imagínate que tú tienes delante a un grupo de guiris ingleses y tú les estás hablando en español. No lo van a entender. Por muchas ganas que les pongan, no lo van a entender. Les tienes que hablar en su idioma. Para eso tienes que saber cuál es su idioma. Sí. Pues, no sé, creo que había, aparte de saber también conocer a nuestro cliente, ¿no? Y supongo que habrá que seguir una investigación previa. Y sobre todo eso, lo que dices tú, Anina, súper claro. O sea, el beneficio que van a sacar después de ver el taller o la masterclass o workshop que
que se prepare, ¿no? Es importante que el cliente potencial vea el beneficio que va a sacar. Eso sí que es fundamental. Eh, pues nosotros también, por nuestra parte, una vez, por ejemplo, hemos recogido ya toda esa información y sabemos a quién nos tenemos que dirigir y cuáles son los beneficios que queremos que consiga, ya de lleno ya en el taller, ¿qué elementos tenemos que tener en cuenta? O sea, para que hacer un taller efectivo. O sea, porque claro, nosotros también durante ese taller pues pueden pasar cosas. Claro. También hay que tener un control y hay que tener una preparación previa. Sí, mira, yo ahí siempre tengo una batería de recursos preparados. Esta es una de las cosas que yo creo que a la gente le puede resultar más útil. ¿Por qué? Porque a veces te puedes quedar en blanco, a veces te puedes perder, a veces te puedes despistar, pero si tú llevas una serie de armamentos, digamos, preparados para soltarlos en el momento preciso, no solo van a servir para que la gente aprenda mejor y entienda mejor lo que les estás explicando, sino que además te va a ayudar a ti a darte fluidez y a darte confianza, ¿no? Entonces son cosas que yo poquito a poco me he ido dando cuenta y he ido introduciendo en las formaciones siempre. Y, por ejemplo, algo que funciona muy bien y que hace que la gente preste mucha atención es cuando les empiezas a hablar de errores, porque nadie quiere cometer errores. Esta cosa de que cuando hablas en negativo, ¿no? La gente presta más atención que cuando hablas en positivo porque, bueno, hacerlo bien, sí, queremos hacerlo bien, pero desde luego no queremos hacerlo mal. O sea, Nadie se quiere equivocar. por nada del mundo no queremos hacerlo mal. Entonces, cuando tú hablas, pues eso, de los errores más comunes que comete la gente cuando se va a poner a preparar un taller o una formación, o, bueno, digo taller, pero lo engloba todo, ¿no? Pues fíjate, yo cuando creé mi primer curso, que era un curso de copywriting, cometí de lleno y además uno de los errores más comunes, que es que no puse ejemplos. O sea, me curré un curso con 10 clases, mogollón de información, súper bien estructurado. Pero ¿qué pasa? Que no puse atención a esto, ni un solo ejemplo en todo el curso. ¿Qué pasó? Que la propia gente me decía, uy, me ha gustado mucho el curso y tal, no sé qué, pero me ha faltado algún ejemplo para entender mejor de qué es de lo que estás hablando. Es que muchas veces necesitamos los ejemplos por eso, porque en nuestra cabeza tenemos muy claro de qué estamos hablando, pero puede ser que la gente no se dé cuenta de qué estamos hablando. Entonces, así paso del 1, errores. ¿Cuáles son los errores más habituales que comete la gente en eso que tú estás enseñando? Tenlos claros, llévalos contigo y utilízalos para ir enganchando su atención y para ir enseñando a través de esos errores. Ejemplos. Tenemos que llevar ejemplos. Porque, por eso que os digo, yo, mira, pues un ejemplo aquí que puede serviros para cuando preparáis un taller, cómo empezar. En este taller que os digo, quedaba para gente que no sabía nada de copy. Yo pensaba, vale, ¿cómo les explico a estas personas sin tener que darles una introducción de media hora? Lo importante es que son las palabras que utilizamos, ¿no? Entonces, empecé ese taller poniéndoles una palabra muy grande en un fondo negro. Y esa palabra era poder. Y después de dejarla ahí un rato detrás de mí, preguntarles qué sensación les producía esa palabra. ¿Qué pasa? Que a unas personas les producía una muy buena sensación, se sentían como, bueno, era una palabra que asociaban con ese poder positivo de la fuerza. Y otros, sin embargo, les hacía sentir mal, desconfiaban de la palabra porque pensaban en el poder represivo, ¿no? En el poder que una persona ejerce sobre otra, en ese poder tal. Entonces, sencillamente con este ejemplo tan claro, ya pude ahí pasar a explicarles directamente lo importante que era en qué contexto poníamos las palabras, porque las palabras por sí mismas, cada uno tiene una imagen de las palabras, cada uno tiene un mundo desde el que está interpretando esas palabras y por eso es tan importante cómo las colocamos, dónde las ponemos, junto a qué y de qué manera, para que esas palabras causen el efecto que nosotros queremos causar y no todo el contrario, ¿no? Entonces, un ejemplo de ejemplo, pues podría ser este, ¿vale? Más cosas que tenemos que llevar preparadas. Si queréis, me cortáis cuando queráis. No, por favor, estamos aprendiendo muchísimo. Vale. Somos Por todo Dios. oídos. Hay que dejar hablar.
otra cosa que va a venir muy bien y que tenéis que llevar, bueno, que yo les recomiendo a la gente que lleve preparada como parte de ese arsenal, de esa caja de herramientas, son historias. Obviamente, una historia relacionada con esas cosas que quieras enseñar. Para cada bloque, para cada cosa, igual que contenga ese taller, para cada cosa que quieras enseñar, que tengas en la recámara una historia, porque esto ya lo sabemos aquí todos los que estamos, yo creo, el poder que tienen las historias, que nos hacen crear imágenes que no podemos crear de otra manera, que nos hacen, pues eso, sentir emociones de una manera mucho más intensa, más directa y eso nos abren un poco las historias, ¿no? Una historia bien contada siempre es como que tiene un contacto directo con el interior de la otra persona y es algo que cuesta más obtener con argumentos. Entonces, de otra manera, sí, o de otra manera de entender las cosas mejor, ¿no? efectivamente, entonces también... Otro ejemplo. Claro, que te lleves ahí, pues eso, mira, pues en esto que voy a contar, fíjate, pues me acuerdo de esta historia que me contó no sé quién, me acuerdo de esta historia que me pasó a mí, o si no, no sé, si te cuesta mucho encontrar historias propias, hay 8.000 historias, 8.000, hay infinitas historias en la literatura, ¿no? Que podemos aplicar. Y también, por último, ya diría también... hacerte una lista tú, por si luego te quedas en blanco. Es que a mí me pasa que a veces me pongo nerviosa y mira que he dado talleres y todo, pero bueno, hay gente a la que nos pasa, pues a veces te pones nerviosa, te quedas en blanco, te quedas pensando. Entonces, si también de cada bloquecito en el que tú vas a estructurar tu taller tienes muy claro cuál es el beneficio de eso que estás enseñando, los beneficios nos van a servir también como de puente, ¿no? En plan, bueno, pues no sé muy bien ya cómo seguir por aquí, venga, pues de esto que os acabo de decir, lo podéis hacer porque es bueno para esto, predisponer a la gente para esto, eso que des ahí, ese beneficio claro. Si tú ya te has estudiado de casa, deberías sabértelos porque sí. O sea, deberías sabértelos, pero a veces hay que pensarlos y hay que darles una vuelta para que sean completos. Pero con estas 4 cosas, tú te sientas a preparar el taller, te creas ahí ese arsenal de errores que mostrar a la gente, se entienden súper bien, de ejemplos, precisamente para que la gente entienda perfectamente también de lo que le estás hablando y además le da como vidilla, le da más soltura. Las historias y los beneficios, tú te preparas eso en casa y ya te vas con una seguridad y una tranquilidad, porque aunque se te olvidara todo lo demás, solo con eso ya podrías hacer la formación. Y hablando en el caso de presencial, tú llevas tus chuletillas, tus papeles, no tienes reservas en ojear de tanto en tanto. Esto para mí es algo bueno, quiero decir, no el tener que pretender hacerlo todo de memoria, pues ostras, no sé, la cabeza da para lo que da, ¿no? Y no quiere decir que sepas menos o que no controles la materia de la que vas a hablar porque le eches un vistazo a tus apuntes. Que a veces se ve como feo, ¿no? Sí, pero bueno, yo ahí estoy de acuerdo en que, a ver, obviamente tú no te puedes sentar a leer, no te puedes poner a Claro, leer no. el taller, pero tener aquí tú... El Bueno, guión, por seguir el orden, claro, por seguir un orden, si no quieres dejarte nada. Sí. claro, tienes ahí también tu cosilla porque, bueno, pues porque somos falibles. O sea, quiero decir que en un momento dado se nos puede olvidar algo que era lo importante y mira, es verdad que el público no lo va a notar tanto y el alumno se va a llevar igualmente un conocimiento valioso y seguro que al final del taller ha aprendido a hacer lo que tú querías que hiciera. Pero tú te vas a sacar comer. Tú ya te vas a ir diciendo, ay, es que mira esto que era tan importante, que es tan útil, Claro, que funciona tan bien y se me olvidó y no lo dije. claro, algo Entonces, clave. y bueno, y tenerlo además así, yo para hacer esas chuletillas pues las hago grandes con colorines y tal, y entonces las tienes cerca de ti, las echas así un vistacillo distraído, que tampoco, pues eso, no te tienes que poner en plan, a ver, hemos hablado de esto, sí, vale, espera, que ahora vamos a hablar de, ay, ¿por dónde íbamos? Uy, sí, no hace falta. Quiero decir, tú ya lo tienes ahí, pim, 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 y yo lo veo bien, yo ahí estoy de acuerdo contigo. Vale. Y aparte que da naturalidad. O sea, quiero decirte que demuestra que no somos, lo que dices tú, no somos infalibles. Quiero decirte que también es algo humano el decir, oye, que se me ha pasado, que no me acuerdo de este dato en concreto. Después lo miro un momento, lo consulto, sí, chicos o chicas, es esto. Y ya.
y luego ya arrancas otra vez y sigues otra vez con el discurso. Que eso creo que es No, nadie te va a decir, normal. fuera, está mirando un papel, Está mirando- eso no va a pasar. No, eso no va a Hombre, pasar. no. No, No, pero sí, aquí, sí que es aquí. verdad que es, sí, es importante, es importante Sí, sí, tener eso sí. en cuenta. Aparte que puedes estar, yo qué sé, lo que pueda durar la formación o el taller. Hablamos de, ¿qué talleres son? Nos preguntan por aquí. Estamos hablando de formaciones en general. Puede ser cualquier cosa. Y en cualquier formato y en cualquier, pues eso, offline, presencial o para redes, bueno, no redes, pero yo que sé, en vídeo y demás, audio y tal. No, no de algo en concreto, sino de los talleres en general. Camper is Life Spain. Es el nombre de la cuenta. Qué molón, ¿no? Una vida en camper, ¿no? A ti te suena eso mucho, ¿no? Y claro, además, bueno, yo tengo la suerte de tener por aquí cerca mucha gente que, bueno, pues que tiene ese tipo de vida aventurera y así Muy me guay. contagio yo también. Sí, sí, sí. Muy chulo, muy chulo. Pues quería hacerte una pregunta, así como entrando en la otra parte de aquellos elementos esenciales de los que... ¿Qué, qué, qué es para ti, bueno, estas tres palabras, ethos, pathos, logos? Me encanta. Claro, fíjate, esto, yo cuando llegué a la carrera, yo estudié filosofía y cogí la asignatura de retórica, bueno, porque a mí me gustaba todo este mundo, la Grecia clásica y tal, pero sin saber muy bien qué me iba a encontrar. Y yo creo que, fíjate, de aquellos 5 años de carrera, es lo único o casi lo único que he podido rescatar y que ahora utilizo en mi día a día para mi profesión, que quién me lo iba a decir a mí, ¿no? Entonces, me encontré con esta estructura de la persuasión, o sea, esta es la estructura de la persuasión desde el inicio de los tiempos hasta el fin de la humanidad. Es que, claro, si la gente tiene un poco de fobia al tema, si tú dices Aristóteles, la gente hace... ¿sabes? Le da una narcolepsia terrorífica. Pero si en lugar de eso dice, mira, hay 3 cosas que para hacer que tu mensaje llegue directo al otro y se quede dentro del otro, estas 3 cosas las tienes que equilibrar y las tienes que tener siempre presentes en un triángulo que va a ser tu checklist a ver, en este taller que acabo de hacer, en esta formación que voy a dar, he atendido bien a estas 3 cosas y son, una, la imagen que estás proyectando. Esta es muy importante, esto es lo que se llama el ethos. ¿Qué pasa cuando tú estás escuchando hablar a una persona que no te cae bien, te parece aburrida, no entiendes muy bien lo que te está diciendo, no confías en ella, no sabes por qué te deberías creer eso que te dice y además ahora estamos en un momento de desconfianza máxima, ¿no? De quién eres tú para decirme esto a mí. Mucho ruido, Entonces, sí. esa credibilidad, fíjate, yo simplemente por estar aquí con vosotros, me habéis conferido credibilidad a toda vuestra comunidad. ¿No? Yo, Al por ejemplo, contrario, al contrario, o por lo menos pensamos nosotros lo mismo, Anina. Esto es mutuo, por favor. claro, lo bueno es que la credibilidad es transferible. Vosotros aquí en As de Copies tenéis una comunidad entregadita, ¿no? Y entonces Muy esta bonitos comunidad todos. que no me conoce de nada dice, pues si Isa y Cristian me traen a Nina, entonces yo me creo lo que ella me diga, porque ellos confían en ella, entonces yo también confío en ella, ¿no? Claro, eso ya de entrada te va a dar un poquito de credibilidad, pero bueno, tú imagínate que estás en un sitio, en un taller donde ni siquiera te ha presentado nadie y tú de repente pues te plantan allí y tú te las tienes que apañar. En ese caso, siempre está bien que antes de empezar el taller tú hagas una pequeñita presentación o antes de, pues eso, en la que primero de todo les digas qué hay de lo suyo, es decir, qué van a aprender, qué van a saber hacer al final del taller, que se lo digas a ellos directamente y después de haberles dicho eso, les dices por qué tú tienes la capacidad de enseñarles eso, porque tú eres una persona que les puede enseñar eso. En mi caso, pues porque he trabajado como profesora, no como profesora al uso, sino precisamente yo enseñaba tanto a niños como a adultos, profesores, todo tipo de perfiles,
a, a hacer clases o a hacer talleres que estaban basados en el diálogo, por ejemplo. Por poner un ejemplo, pero quiero decir que yo llevo mucho tiempo dando talleres. He dado talleres para niños, he dado talleres para artistas, he dado talleres para formadores o profesores para que ellos aprendieran una determinada metodología para dar clases a los niños. He dado talleres a gente, luego ya en la siguiente fase, que quería aprender copywriting. Gente que estaba aprendiendo, gente que acababa de empezar, gente que necesitaba escribir los textos de su página web. O sea, otra cosa no, pero talleres se da un montón. He aprendido un montón de todas esas experiencias y precisamente por la formación que tengo y por toda esta experiencia, si yo te cuento esto, pues es probable que tú ya estés un poco más inclinado a pensar que sé de lo que hablo, ¿no? Y esto es importante. Y también pasa que esta credibilidad es algo que se transmite en el sentido de que cuando tú estás dando ese taller, cuando tú estás hablando a la gente, si yo te estoy hablando aquí, pero yo parezco dubitativa, como que yo no me aclaro, se me ve muy apocada, hablo así como muy bajito, ¿no? Como voy desapareciendo de la imagen y no sé, cuesta saludar. Hay técnicas corporales también, o sea, la credibilidad no es solo una cuestión de información, es una cuestión de presencia, de ocupar un espacio, de tener una determinada seguridad en ti mismo y transmitirla, de transmitirla aunque no la tengas, incluso de proyectar la voz, de ser capaz de que la gente cuando te escucha, cuando te ve, se proyecte esa sensación de que tú sabes de lo que estás hablando. Entonces esto es algo que también se suele descuidar un poco, pero que contribuye a ese carisma, a esa credibilidad, a esa proyección. Y esto sería cositas que podemos hacer para mejorar nuestra credibilidad. Pídele a alguien que te presente, preséntate tú diciendo exactamente esa cosa que te hace apta para contar eso que vas a contar y además ten una actitud que apoye eso que estás diciendo, ¿no? Claro. Por otra parte, una vez que ya tenemos esa credibilidad, bueno, ya partimos con un +10, ¿no? Ya, bueno, lo que digamos ya va a entrar mejor, simplemente por eso. Pero una manera de sumar otros 10 es tocar la emoción de la gente que tenemos en el taller. No, pero es que este es un taller de contabilidad. Pues da igual, tienes que tocar la emoción también, aunque sea un taller de matemáticas. No sé, explícales, pues eso, una historia triste sobre por qué no saber contabilidad hizo que te pusieran una multa o por qué cuando tú eras niño resulta que, bueno, pues no tenías muchas habilidades sociales, pero las matemáticas fueron como un revulsivo para ti porque, no sé, te hacían sentirte... ¿Veis por dónde voy, no? Quiero decir, Sí. que de todo podemos extraer una historia y esa historia es la que nos va a ayudar a hacer la transmisión de la emoción. ¿Y qué pasa cuando tú emocionas a las personas que tienes delante? Pues que ese canal de entrada se abre. Si yo tengo un escudo, si yo tengo una cierta resistencia, pero tú consigues emocionarme, pues entonces eso me va a entrar muchísimo mejor. Y de aquí, pues aquello que decíamos antes, de que cuando tú te llevas una serie de historias preparadas, tú también vas a manejar, y esto es muy útil, te va a resultar muy útil la emoción que flota en ese taller. Vas a poder moverla. Aquí me voy a preparar una historia que la emoción sea, no sé, de infancia, que la gente se pueda sentir conectada con su infancia. Luego en este punto, que la atención va a decaer un poco, me voy a llevar preparada una historia que tenga que ver con este bloque y que sea divertida, de pues algo gracioso, voy a subir, ¿no? A través de la historia, a través de la emoción, voy a estar además dando información, pero voy a subir la energía de la gente porque aquí va a decaer. Las historias, llevar las historias preparadas en ese sentido, te van a ayudar incluso a tener un mejor manejo y a ir capturando la atención, reenganchando la atención, una vez, otra vez, otra vez. Y eso es muy importante cuando tú estás dando una formación. Bueno, está este mito de que más de... ¿Cuánto es? No podemos mantener la atención seguida. ¿Cuánto dicen que es? Ahí, la atención eran No lo sé. 40 O sea, minutos. Creo que depende de eran dónde, 40 ¿no? O sea, ¿te refieres Depende. en presencial? En presencial yo creo que media horita ya la gente está desconectando si no eres Y en interesante. online, y en online En menos. online, nada, segundos. En online menos. Entonces, claro, si yo, por ejemplo, si estoy haciendo un taller online y digo, pues que
más o menos a la mitad, porque precisamente para contar algo, voy a contar una historia que me da un poco de vergüenza contarla, porque es que cada vez que la cuento se ríen de mí y yo qué sé, pues ahí también voy a crear un gancho. Quiero decir que podemos incluso hacer trailers de las historias que vamos a ir contando y que la gente, pues yo qué sé, aunque se les salgan más cosas que puede hacer, porque ese es el peligro de Internet y siempre podemos estar a 1000 cosas, pues entonces vamos a ir enganchándoles con esas historias. Historias, insisto, relacionadas con aquello que vas a enseñar. O sea, yo ahora mismo os puedo contar una historia relacionada con los talleres, pero si os cuento una historia relacionada con la montaña, pues seguramente la gente se va a quedar ahí un poco pensando, pues a mí esto ni me va ni me viene, obviamente. Un caso muy claro del poder de las historias. Un taller que tengo que dar a un grupo de niños y el taller es sobre los derechos de los niños, sobre los derechos de la infancia. Claro, un niño pues eso, de un cole al que yo pudiera ir no tiene sus derechos vulnerados. ¿Cómo le haces entrar ahí? ¿Cómo haces que preste atención a lo que le vas a contar? Pues yo me acuerdo que les conté la historia, luego me pregunté si me había pasado porque se quedaron así, se quedaron como muy asustados, pero bueno, funcionar funcionó, pero luego me replanteé, ¿no? Y claro, pues les conté la historia de un niño indio que se llamaba Iqbal Masih, que cuando él es pequeño sus padres le venden a una fábrica de alfombras. Y se pasa todo el día en la fábrica de alfombras encadenado al telar, tejiendo, tejiendo, tejiendo. Duerme allí encadenado frente al telar, o sea, en unas condiciones de esclavismo. ¿Qué pasa? Que luego, bueno, yo estos me lo extendía más, ¿no? Pero luego este niño precisamente sale de esa fábrica, consigue escapar de ahí y se convierte en un icono de la lucha contra la esclavitud infantil en Occidente, ¿no? Claro, si yo voy a una clase a unos niños de 10 años, 12 años, y les digo, bueno, niños, os voy a hablar de los derechos de la infancia, pues los niños no, es que ni me miran, los niños pues se ponen a hacer dibujito, por lo que haría yo. Pero si tú les estás contando eso, de repente los derechos infantiles, los derechos de la infancia o cualquier otra cosa, se convierten en algo importante. Porque claro, es que se disgustaron un montón. Estaban ahí que se les veía el nudo en la garganta. Entonces, ¿qué pasa? Les dices, si vosotros conocéis esto, simplemente diciéndole a vuestra madre o a vuestro padre, no me compres esto de esta marca, cómprame esto de esta otra, estáis ayudando a esos niños que no tienen la misma suerte igual o que han nacido en otro sitio. Entonces, claro, ahí todo se empastó de una manera. Ese es el poder de las historias, que hasta el tema más árido lo puedes hacer interesante para el público más complicado. Estamos atentos 100%, ¿eh? Candy Howe también. Estoy atento 100%, dice. Claro, pues, esa es la emoción. Ese es el pathos que, pues eso, tenemos la credibilidad, por un lado, que es el ethos, y la emoción, por otro lado, que es el pathos. Y ya para redondear el triángulo, valga la contradicción, es triangular, no es redondo, pero para redondearlo, lo otro que nos queda es la atención a la inteligencia. No solo nos están escuchando, claro, si nos quedamos solo en la emoción, somos, pues eso, realmente es un poco populista, por decirlo de alguna manera. Populistas. Claro, nos estamos quedando ahí. Si nos quedamos solo en el carisma, en esto es así porque yo lo digo, pues esto es la falacia del experto que se llama, que es que te pongan a un médico en un anuncio de dentífrico que luego ni es médico ni es nada para decirte que los dentistas lo recomiendan. Y como lo dice ese señor que lleva bata, te lo tienes que creer. Entonces, claro, a estos dos todavía les falta una pata, que es precisamente la que sería logos, que es que cuando estamos creando un taller tenemos que llevar buenos argumentos con nosotros. O sea, no podemos dedicarnos a ir allí, sentar cátedra y decir todo lo que nosotros creemos que se debe hacer y cómo, sino explicar el por qué. Darle a la gente buenos argumentos. ¿Por qué te tienes que llevar una historia preparada cuando vayas a dar un taller? Pues porque en un momento más duro te va a dar la oportunidad de entrar de que la gente se emocione, te preste atención y te escuche. Por ejemplo, es decir,
no ser tampoco, pues eso, no ser condescendientes en el sentido de no, es que yo soy aquí, soy la que viene a dar el taller. No, la gente necesita buenos argumentos. Y precisamente también dentro de estos argumentos tenemos que incluir esos beneficios. Plan, porque si tú me quieres convencer de que yo todos los días cuando me levante tengo que hacer el saludo al sol, me tienes que decir algo más. Si yo voy a un taller de yoga y tú me dices, no, es que esto es muy bueno. No, es muy bueno, no. Tú me tienes que decir que esto me va a hacer sentir que mi cuerpo de repente está mucho más relajado. Me voy a levantar con una paz como mucho más acusada. Que tú me des esos beneficios mezclados con los argumentos. Me digas, te vas a sentir muchísimo mejor y es que además, por este estiramiento de tu espalda, fíjate que no te vas a quedar chepa cuando tengas 50. Por ejemplo, estamos mezclando. Eso te lo compro. Te llevo a Eso te lo compras rápido. Te lleva a sentirlo. Estamos equilibrando, ¿no? Sí. Y luego también, no, lo que tú dices de sentar cátedra, no sé si tiene que ver también con el hecho de no tomar a la, ¿cómo se dice?, a la audiencia por tonta, digamos, ¿no? O sea, es como transmitir desde un nivel de respeto, ¿no? Al final son personitas con ¿no? Con sus cuerpos, con sus mentes y su tiempo para ti. No sé si hay... Y luego es cierto que también, a ver, afortunadamente hay mucha gente que también se plantea mucho las cosas. No sé si es bueno o malo, porque yo recuerdo cuando, por ejemplo, nosotros nos enseñaban, yo soy ya mayorcica, pero bueno, era como que el profesor era como, ¿no? Venía aquí el maestro y te explicaba y tú te lo tragabas todo y era como que, wow, se te caía la baba, ¿no? De lo que te decía, era como una eminencia, ¿no? Una autoridad, ¿no? Y ahora todo se rebate y todo se cuestiona. Entonces tienes que ir con argumentos pues primero también consolidados por tu parte, porque tú ya también lo tienes ahí como muy integrado y es cierto que en la gran mayoría, o sea, todo lo que puedas transmitir es algo que tú ya tienes integrado, lo que no dominas, eso es imposible porque no va a llegar, pero claro, también llevarte preparado también eh, no sé, tener recursos para poder rebatir esas... no sé cómo decirlo. Bueno, pues que la gente te puede argumentos. venir a cuestionar, sí, y que eso a ti no te siente mal, que la gente pregunta, la gente no siempre entiende o interpreta, porque ahora, no sé. Claro, tú tienes que tener claro también el por qué. Si tú vas a explicar algo de lo cual no entiendes el por qué, no lo expliques. Quítalo del taller. Mm, Primero, porque de entrada ya no sabes si es verdad. Porque quiero decir, ya no tienes la seguridad. Si no sabes por qué eso es así, entonces lo vas a decir porque o lo has leído, o lo has oído, o la fuente es confusa, ¿sabes? mm, Pero si tú tienes claro por qué Anónima. algo es de una determinada manera, mm, aunque te equivoques, pero por lo menos tú ya has creado, tienes tu criterio propio sobre ese tema. mm. Y es verdad que esto, por ejemplo, también se hace, claro, tú no tienes no crees que cuando vas a dar un taller eso se vaya a convertir en un debate, pero es que puede pasar eso que Puede tú estás pasar. diciendo. Puede Mm. pasar que alguien te diga, no, pero es que yo he oído, o yo he leído, o yo esto lo hago diferente, y tú tienes que tener muy claro el porqué de Otros eso. me dijeron. Mm, Porque haces eso de esa manera, y no puede ser ni porque lo digo yo, ni porque lo dice no sé quién. mm. Tienes que tener claro porque eso funciona de esa manera. Esto es lo que se llama llevar preparada la contracrítica. A ver, también esto va a Sí, pasar que a eso me refería. cuando tú hayas hablado Punto. de un tema muchas veces con mucha gente, ya vas a saber cuáles son las objeciones más comunes que te ponen. Y ahora, pues eso también nos pasa que todos sabemos de todo. Y Mm, tengo un cuñado que me ha dicho que no sé qué o no, o igual es una mm. persona que tiene también un criterio fundado sobre lo que dice y resulta que se establece un debate interesantísimo en el taller en el que puede participar todo el mundo y de algo que en principio era algo malo, que es una crítica, pues resulta que se empieza a trabajar esa idea, se empieza a desarrollar esa idea, salen varios puntos de vista de esa idea, varios ángulos desde los que enfocarla y también es una cosa fabulosa que le puede pasar a Mm. una formación que tú estés dando. Mm. Sí, me refería a eso, ¿no? Al ir preparado con la contracrítica, porque cada día más
hay gente que, bueno, hay ciertas personas que sí, que tienen como, o igual también es un poco vicio también, ¿eh? Voy a ver qué, o ponerte a prueba a lo mejor, ¿no? Bueno, y en el caso entiendo que no tiene que ser de problemática ninguna, no tiene que causar ningún problema el hecho de decir, pues mira, hasta aquí esto que me dices no lo controlo, no lo sé, lo investigo y vengo y te digo, ¿no? Que creo que también es súper honesto y a ver, que no tenemos por qué saberlo todo, ¿no? Nos puede pillar ahí un poco con, pues no lo tengo muy claro, estoy pensando de dónde, no sé, pues por afirmarlo con seguridad, ¿no? Y puedes también invitar a la persona a decir, pues te Es lo investigo. que no es ningún delito tampoco no saber algo. Esto Ujú. también nos viene un poco de, está igual es mi opinión demasiado personal, pero claro, ¿qué pasaba en el cole cuando te hacían una pregunta y no Sí, sabías algo? castigo, Zasca, zasca, muy mal, claro. esto lo tenías que saber, Ujú, o te suspenden, o te pasa algo malo, ¿no? Cuando te ujú. preguntan algo y no lo sabes, te suele pasar algo malo y entonces cogemos ese Qué vicio, bueno. de salir con lo que Sí, sea, con tal de que no parezca que no lo sé, pero sí, sí, no pasa nada. Precisamente, bueno, ahí está Sócrates, solo sé que no sé nada. Puedes contestar con ujú, eso, también es muy sí, socorrido. Tú dices, solo sé que no sé nada y ya sí. está. A mí me gusta mucho eso de lo que acabo de decir, no os creáis nada. Porque, Sí, por favor, contrastadlo vosotros mismos. Yo vengo aquí, os guío, os digo, como a mí me lo han transmitido, yo lo transmito, pero quiero, o sea, pero no por el hecho de poner en duda lo que acabo de decir, sino de invitar a los demás a que por ellos mismos también tomen la iniciativa, ¿no? De mejorar incluso lo que yo acabo de transmitirles, ¿no? En esa formación, en ese e taller. incluso, bueno, y puede incluso Que que hay que pase motivar a la cosas gente, ¿no? que tú no sepas, que sí sepa alguien que está Sí. allí. E Ujú. incluso, no sé, ¿qué es eso? Si tienes que decir que no lo sabes, por supuesto, si, si mientes te van a pillar. No Claro. puedes decir en una formación, aunque solo sea porque no quieres que te pillen. De entrada, es esto que no digas nada que no sepas si es así o no es así. Mm, Obviamente tienes que decir cosas que sabes que son así. Tienes una responsabilidad con esa gente, te has claro. ganado ahí toda su emoción, te has presentado ahí como una cosa creíble y entonces, ¿qué Claro. haces? Por no parecer que, bueno, no sabes tanto y eres un poco tonta, igual, pues les voy a decir algo que no sé si es así, pero yo me salvo, ¿no? Mm. No, hombre, Eso ¿sabes? es lo que, Es una claro. responsabilidad. Eso es lo que decía antes, ¿no? No hay que tratarlos tampoco como, ¿no? O sea, no hay que mirarlos no hay que mirar hacia abajo. O sea, es como, tienes muy trabajados el ethos y el pathos y el logos. ¿Qué ha pasado ahí, no? Claro. Y luego es eso, es por una parte llevar esos argumentos, o sea, tener esa certeza de que lo que decimos es cierto, tener esos porqués con nosotros, saber por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo Mm, y darle a la gente las cosas de una manera simple, de una manera sí. ordenada, que puedan entender. No hacernos un caos. Y mira, para aquí puede ser que te resulte muy útil el tema de la chuleta que decíamos antes Mm, de que se te vaya un poco el orden de las cosas y empieces a mezclarlas y el luego se quede por los suelos porque la gente no está siguiendo un camino recto, sino que, pues eso, estás contando las cosas de una manera desordenada, pero para que el cerebro acepte una información, es mejor que les demos poco, o sea, menos y sencillo, fácil, a que les demos mucho pero más, pues eso, como más mezclado o más complicado de entender. Al cerebro le gustan las cosas fáciles, le encantan las cosas fáciles, es lo que se va a ir quedando, es lo que van a ir reteniendo, lo que entiende bien, lo que entiende a la primera y lo que se le hace inmediato. Si tú en un taller resulta que una persona no entiende algo porque no está bien estructurado, por ejemplo, y tiene que ponerse, no se va a parar a pensar en mitad de esa formación en esa roca que le falta. Y esa roca que le falta puede hacer que luego se le derrumbe todo el puente, de mm, alguna manera. Entonces, aquí, dentro de lo que es atender al cerebro, a los cerebros que tenemos enfrente, dárselo todo lo más fácil posible, lo más sencillo posible y lo más recto posible. O sea, mm. que luego si vas a una universidad, a dar una clase en una cátedra de no sé qué, no te digo que no puedas
lucirte con las complicaciones, pero de entrada, cuando tú vayas a montar un taller de lo que sea para tu audiencia, mira al final las anotaciones y vete simplificando, vete simplificando, vete simplificando hasta que estés seguro de que ya no puedes simplificarlo más. Ujú. Ujú. Sí, para mí es importante apelar a la razón y a la inteligencia de la audiencia, ¿no? No sé. Bueno, pues no sé. Si no, luego te acaban pillando y a las personas no les gusta que les traten como Pero, tonto. claro, pero fíjate que resulta que es eso, uno, lo que decíamos antes, ¿no? Lo que somos capaces de transmitir es lo que tenemos integrado, es lo que sale fácil. Pues o sea, si tú quieres enseñar algo, se supone que tiene que ser desde el corazón y que es algo que tú ya sabes, de lo que estás seguro y de lo que puedes transmitir en confianza. ¿Por qué? Porque lo que quieres es un bien para el otro, ¿no? Bien para los demás, ¿no? O sea, vas a enseñar algo para que suponga un beneficio para el resto. Si no, sino de qué, para qué, o sea, qué otro sentido tiene, ¿no? A mí la educación me parece súper bonito, ¿no? En la formación, o sea, dedicarse a divulgar conocimiento es súper chulo. Mm, Sí, al final, qué bueno, guay. es muy, también es algo que como cada vez aprendes a hacerlo mejor y en cada sesión que das aprendes algo. Es muy Mm, difícil que en cada sesión que das, en cada una de ellas no te des cuenta de algo, no te den un feedback que te sirva y entonces es muy agradecido en ese sentido de que según tú mm, te vas atreviendo, vas notando una curva de aprendizaje tú misma respecto a cómo estás dando esas formaciones así que es. es muy gratificante, o sea, es algo que engancha, de hecho, lo de dar formaciones y estas cosas te engancha precisamente por eso, porque cada vez se te ocurre una manera de hacerlo mejor, de hacerlo más sorprendente, de que la gente se enganche más, voy a probar a meter esto por aquí, voy a probar a hacer aquello. Mm, Además, sobre todo si tienes ahí un poco de inquietud y precisamente quieres ofrecer algo que sea un poco distinto, no llego y hago el mismo taller todas las veces, porque eso, madre mía, de mi vida y de mi corazón. mm, mm. Bueno, yo en las clases, bueno, no tiene nada que ver con lo que, pero bueno, en las clases que, claro, es verdad, también enseño, en las clases que preparo de yoga, bueno, la gran mayoría, eh, o sea, ninguna es igual. Porque tampoco quiero que se acostumbren al automatismo, ¿sí? Que ya es otra cosa que hablamos más de yoga y que es verdad que la gente lo que quiere al final es un hábito, ¿no? Y eso te crea apego, ¿no? Y no Sí, te hace esforzarte más. Si siempre sabes que detrás de una postura viene la siguiente, ya no te esfuerzas más. Estás como que no, trabajas de un modo autómata y entonces como que cambio siempre. Y muchas veces improviso. La improvisación tendría cabida en un taller cuando lo diriges no sé, algo un poco más estructurado de como lo que hablamos. yo creo que sí. Y mira, fíjate, esta pregunta es de esas que son muy guays porque a veces las cosas no salen como tú esperas. Cuando puedes estar haciendo un taller presencial, sobre todo más que online, pero bueno, online a veces puedes ver las caras de la gente. Otra cosa que debes hacer es mirar qué pasa en la gente que está recibiendo la información que tú les estás dando. Eh, y corregir lo que tú estás haciendo, la energía que estás creando, en función de lo que ves que está pasando. Si ves que la gente, toda la gente, está súper desconectada de lo que estás contando, no son ellos, eres tú. Entonces, tienes que hacer algo, ¿no? Claro, la improvisación es algo que te lo va dando la experiencia, pero yo me acuerdo también en un taller que daba precisamente a formadores en la metodología de filosofía para niños, que era lo que yo enseñaba, mi taller de base. O sea, yo les tenía preparada una actividad para el principio que no entró ninguno. Ninguno. O sea, ellos tenían que darme algo, yo les lanzaba un estímulo y ellos tenían que hablar o preguntar o tal. No fui capaz de que nadie se sintiera estimulado por eso ni me entrase al juego. ¿Qué hice? Pues obviamente viré totalmente el taller a por qué este tema no nos está interesando y qué hacer cuando la gente que tenemos enfrente no responde al estímulo que les estamos lanzando. Y precisamente a raíz de ahí surge un taller más interesante basado en otro diálogo, en otras preguntas y en otras cuestiones. Pero que tú mires y tengas un cierto margen para la improvisación, te va a hacer que puedas a veces evitar un gran desastre. Eso es Sí, verdad.
Porque si sigues con ello contra viento y marea, porque es lo que hay y no te atreves a cambiar el guión, pues bueno, tú sabes muchas cosas, tienes muchas cosas en mente. En el taller ibas a enseñar una, pero si por lo que sea estás viendo que por ahí no se entra, no te empeñes. O sea, de hecho, acércate a la gente y hazte, pues eso, di la verdad. Di, a ver, yo tenía esto preparado. Veo que no, esto no os va a entrar. Vale, pues vamos por aquí. Pero para eso hay que tener muchos recursos y mucha experiencia también. Mira, Campos 81 dice, Campos 81, ¿lo conoces? ¿Alguien lo conoce? Campos Sí, yo. 81. Sí, yo sigo sobreviviendo en Hola, la Dani. improvisación. ¿Se dedica a eso a lo mejor o qué? ¿Es artista? ¿Actor? No, yo creo que se refiere a la vida en general. Sí, Yo ¿no? creo que se refiere a la vida en general. Mm, Pero sí, la improvisación, a ver, sí que necesitas tener o mucho morro o ciertas tablas. Pero, por ejemplo, yo me imagino que si tú en un taller de yoga, ¿no? Estás planteando a la gente que haga un ejercicio que por lo que sea no está entrando, no, tú tienes el no puedo. suficiente conocimiento de tu campo como para poder rectificar y plantear otra cosa y salvar un poco ese escollo a través de la Sí, improvisación. Pero lo que no puedes hacer es ver que algo no está funcionando y seguir con ello hasta el final porque no tiene ningún sentido. Es casi mejor que que dejes el taller ahí mismo y digas, mira, vuelvo otro claro. día, me he Y, equivocado. sí, Me he y no equivocado, ya no un lo taller. voy a hacer. Sí, no ya un taller, porque, o sea, en cualquier clase cada día, cada tarde es diferente. O sea, yo puedo tener preparada una secuencia súper chula porque a mí me mola, me la sé de memoria y me quiero lucir, ¿sabes? No es el caso, ¿no? Pero me pongo el ejemplo, ¿no? De alguien que pudiera y luego llegas a clase y ves que la energía no va, ¿no? Tienes que cambiarlo, o sea, es así. Por eso a mí siempre me gusta preguntar, ¿cómo os sentís hoy? Y en función de lo que vea, improviso, porque... Sí, Pero sí, sí, sí sí. que... Es como si Sí. yo voy a dar un taller de copywriting y veo que tal como yo lo tengo planteado no está entrando, la gente no está viniendo conmigo Mm, y encima los tengo cada vez más lejos, es mejor que diga, pues mirad, vamos a entrar a analizar una página de ventas y me meto en internet y pongo una página de ventas en la pantalla y me salto todo mi taller y hacemos eso, por ejemplo, o un email o algo, ¿no? Algo que además, yo qué sé, pues mira, es un recurso quizá que también te puedes llevar. Llévate mm, un recurso guardado por si todo sale mal, ¿no? sí, Por sí, sí. ejemplo. Sí, Pero sí, exacto. es mejor que lo cambies todo y hagas otra cosa a que sí o sí tengas que hacer a la gente pasar por un aro, lo que Mm, decíamos antes. No puedes enseñar a alguien algo que no quiere aprender. No mm, puedes, es imposible. No No mm, puedes, puedes. porque eso ya es fracaso, se te iba al taller al traste. O sea, mm, ya no hay taller directamente. Ya No, está, mm. ya está. sí. Y luego Bueno, y olvídate de esto. hacer más talleres, se corre la voz y no Sí. va nadie. Claro, No, claro. No, es malo, no, eso no lo aburrido. queremos, por favor. Vaya con estos, la que hemos liado. En fin. Bueno, pues yo creo que esto ha sido un buen taller, ¿no? Yo creo que sí. Está siendo un Lo workshop muy lo interesante. hemos trabajado todo, ¿no? Estos pasos, Sí, luego sí, yo creo, ha entrado todo ahí. Bueno, al final la cosa es que queden un poco, pues esas y hemos improvisado. pinceladitas, que queden esas pinceladitas claras de Mm, 3 cositas por aquí, 3 cositas por allá y empezar a implementar y ya, pues ir sumando de tu experiencia. mm, qué Pero para bueno. empezar ya tenemos. Sí. Pues con Pues, estos tips yo creo que nos van a salir formaciones muy molonas. Por lo menos ahí lo tenemos. Y sí. son las 8 menos 2 minutos. A mí me da un cague cada vez que se acerca la hora porque me da miedo que nos corten la luz, que nos corten la conexión. Anina, cuéntanos, ¿tienes algún proyecto entre manos? Estás así como haciendo cosas chulas, ¿no? Siempre tú. Cuéntanos si Bueno, quieres compartir algo que... yo siempre tengo ahí por ahí un poco mi web, mis redes sociales y tal, pero tengo un poco descuidado. Pero ahora estoy trabajando con el mejor copywriter en habla hispana, que vosotros sabéis quién es. Todos Sí, sabemos quién es. Nada, yo ahora estoy súper contenta. He qué dejado de guay. trabajar con clientes porque ahora que el gran Isra Bravo, abrió la membresía, he tenido la oportunidad de entrar a trabajar con él y estoy encantadísima, aprendiendo muchísimo. Es alucinante además ver cómo funciona todo eso desde dentro y cómo se mueve todo eso. Entonces, bueno, el proyecto laboral que yo tenía hasta ahora, que era pues yo era copy freelance y llevaba haciéndolo muchos años, pues ahora ya estoy
currando de esta otra manera. Entonces, bueno, la gente se puede ir allí a la newsletter de Irra y que se apunte, y si escribe a soporte porque tiene así algún problemilla técnico, pues... ¿Qué contestas tú? Bueno, así nos conocimos, ¿no? Yo ahí digo un poquito de todo, la verdad que además cosas muy estimulantes, desde búsqueda de ideas, investigaciones de clientes, encargarme de todo el tema de los audios, los PDFs, las lecciones, que todo quede preparado, a eso, a contestar, pues cuando alguien maravilloso escribe, para el soporte, obviamente lo da Irra, pero temas así más relacionados con cosas técnicas y tal, pues ahí estoy también, y me pueden mandar un saludo o pasarse por mis redes o pasarse por ahí por mi web, pero ya digo que para nada la uso y menos. Ya. Qué bueno. Pero desde aquí, por favor, invitamos, o sea, decimos a toda la gente que nos está viendo, por favor, que visite, aunque sea tu web, que te vea, que se suscriba a tu newsletter y que te siga, a tus redes, todo. Sí. Porque la verdad que lo merece mucho. Qué bueno. Muchas gracias. A ver, un piropazo. El mejor proyecto que tienen es estar cada día más guapa. Nadie sabe cómo lo hace. Parte de mi improvisación. Dice Campos 81. Piropazo, ¿eh? Oye, no le he pagado, Campos, di que no te he pagado. Pues está aquí él amenizando los comentarios. Qué guay. Pues no sé, a mí siempre me ha dado pena. Ya me toca, cuando estoy aquí arriba, parece que me toque presentar y acabar, y me da mucha pena. Compañero, te doy te tiro el testigo. Bueno, no. Aquí, me da sí, mucha bueno. pena, sí. Nada, no te preocupes. No, bueno, decirte, Anina, que a nosotros nos ha encantado tenerte aquí en la sesión desde Cockpit. Para nosotros es un placer. Volvemos a repetirte. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Hemos aprendido tanto nosotros como todos los que nos han visto, seguro, porque de verdad ha sido una sesión de contenido de valor, vamos, exclusiva. Y la verdad que, vamos, nosotros estamos encantadísimos y que te damos las gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Y también haberte conocido y que te deseamos lo mejor. Tienes las puertas abiertas para venir cuando quieras. A nosotros nos encantaría, la verdad, porque parece que el tema da para más y estaríamos aquí horas y horas y horas hablando y no puede ser. Pero ya te decimos que por nuestra parte, de verdad, que estás más que invitadísima a volver a venir y a volver a seguir desplayándonos y seguir explicando sobre cómo hacer un taller o otros temas. Cualquiera. Así que nada. Así que nada. Muchas gracias a vosotros, chicos. Para mí, pues imaginaos que me invitéis aquí a explayarme sobre cosas que me gustan, me apasionan, hablar de ellas, para mí es un regalazo. Se nota. Es un regalo. Se nota. Qué guay. Sí. Pues para nosotros eres un gran regalo. Es una cosa que se transmite mucho. Eso que dices tú de la autoridad, bueno, de la imagen que se transmite, ¿no? Tú transmites eso, que te crees lo que dices y que además lo transmites con mucho cariño y con mucho amor, de verdad. Y eso entra mejor, no con sangre. Eso entra mejor, así con las palabras. Entonces, y nada, no, eso, te deseamos lo mejor, Anina, y nada. Bueno, estamos en contacto. Seguimos en contacto y gracias a toda la gente que ha estado también por ahí escuchando. Sí, Anillo Insta también dice, da las gracias por la charla, interesante, muy ilustrativa. Un abrazo nos envía. Anillo Insta, otro por ahí. Gracias a ti por estar aquí. Por estar aquí. Y a todos los que están viendo, que también muchísimas gracias. Y deciros que ya nos vemos dentro de 2 semanas, como comentábamos, que ya cambiamos hace unas semanas la frecuencia de las sesiones. Y la rutina, y deciros que para que no ahora sea ya no rutina. serán por las mañanas. No serán por la mañana, serán a las 7 de la tarde, ahora, a partir de viernes a las 7. Y nada, dentro de 2 semanas pues tendremos a otro invitado o invitada. Así que tampoco os decimos nada porque que quede así de suspense. Anina, que tengas un buen fin de semana. Y gracias de estamos nuevo. en contacto. ¿Vale? A vosotros, chicos. Un besazo. Feliz fin de semana a todos. Buen fin de Chao. todos. Feliz fin de... Adiós. Adiós. Adiós.